Si cualquiera, si cualquiera de esos tres atributos falla, pues vamos a tener comprometido el valor del activo. Entonces, por eso conviene preguntarnos, ¿sí? Hacernos unas preguntas concretas que nos van a llevar a identificar cuáles son esos activos, qué información no puede filtrarse, qué información qué información no puede modificarse sin control, qué información no se puede dejar disponible, que no puede dejar de estar disponible ni siquiera por unas horas. En muchas organizaciones podemos hablar hasta de minutos. Entonces esas preguntas nos van a llevar a priorizar mejor y a tener una visión genérica de qué es lo realmente importante. Perdón, Paulita, una ¿Sí? pregunta. Si estás proyectando de pronto la diapositiva, solamente vemos la primera. Ay, no, ya voy No en la vemos, tercera. no vamos, no Ay, ya, vemos. ya voy en Sí, la tercera. Oh, por listo. Dios. A Entonces, ver qué tengo que hacer aquí. y más, y haz la presentación, pues para que te salga grande, porque estamos viendo toda tu pantalla, obviamente. Pues No, activar mira, aquí el presentador de PowerPoint, por favor. presentación con diapositivas, presentación desde la diapositiva. Ahí siguen viendo la primera solamente. O ya va avanzando. No, ahí ya está avanzando. Listo, ahí ya Ok. veo. Y ya la ves grande. Pues desde el eh, principio estaba listo, así. veamos Sí. toda tu pantalla. Ah, Pero no importa. Vemos toda tu pantalla, pero no importa, pues pero alcanzamos ahí a es, ver. pero ya está avanzando. Pues es que acá la estoy Mira a presentando. ver si está Está en modo avanzando. presentación. Aquí, No, no avanza, ahí no avanza. qué raro. ¿Qué hago? Presiónale donde está la barrita abajo de desplazamiento, abajo, en la parte de abajo. Bueno, ahí sí se vio que se movió. Ahí el botón de presentación. Ahí el ladito. No, el otro. Ese. Dale clic ahí. Ya. No, Bueno, mira. de pronto Mira, voy a apagar la cámara. Puede ser que tenga mal red o pues no sé, es que acá sí estoy presentando. Mm. A ver, espérame un momentico. Yo mueve la dejo diapositiva de, a ver si se te mueve. espérate, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver si de pronto. Más bien, o comparte toda la pantalla, de pronto. Ok, espérame un segundito. Stop share. Ahora vamos a volver a compartir. A ver, ahí, desde ahí, ¿cómo? Ahí, puede ser que Ahí ya. fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue. Ah, por Dios. Listo, bueno, entonces esta es la frase que les hablé desde el principio, que no debemos olvidar. Esto era la segunda y estaba pues en esta, que era el tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, incluso entendiendo estos atributos que les acabo de hablar de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues digamos que aquí viene una gran pregunta y es que si todo requiere el mismo nivel de protección. Entonces, digamos aquí, uno de los errores más comunes en seguridad es intentar proteger todo con la misma intensidad. Eso no es realista ni es eficiente. Una organización madura debe reconocer que existen diferentes niveles de sensibilidad, impacto y criticidad. Por eso es tan importante la clasificación de la información y es un punto esencial de partida, ¿sí? Digamos que es la base para decidir qué controles, qué accesos, qué tratamientos, qué retención, respaldo, monitoreo, prioridad de recuperación deben tener esos activos. Entonces, cuando una organización no clasifica sus activos, termina protegiendo por intuición y reaccionando tarde, ¿sí? Lo que no significa, lo que no se identifica como un activo crítico, rara vez se protege de manera adecuada. Entonces, clasificar es aprender a distinguir qué me dolería más perder, alterar o exponer de la organización. Entonces, digamos que con esa premisa, lo primero que hay que hacer es clasificar esos activos, ¿sí? Una vez diferenciamos esa criticidad, aparece el concepto de qué permite priorizar el riesgo, porque después de que yo ya tengo identificado mi activo, me voy a un tema de gestionar esos riesgos. Entonces, la gestión del riesgo es ese puente entre ese valor que tiene el activo
y la necesidad que tengo de protegerlo, ¿sí? No se trata de adivinar las amenazas, las vulnerabilidades, de ir por intuición, sino ya entender esos escenarios que nos pueden afectar, cuáles son sus causas, sus consecuencias y la capacidad real que tiene la organización para controlarlos, ¿sí? Entonces, gestionar el riesgo no significa eliminarlo todo, significa priorizar, significa decidir dónde invertimos primero, qué procesos requieren de mayor madurez, qué vulnerabilidad deben atenderse con mayor urgencia y qué riesgos pueden acercarse temporalmente bajo unos criterios muy claros, ¿sí? Entonces, aquí es cuando aparecen entonces las normas, ¿sí? O los estándares de referencia, que es en este caso la ISO 27001, que es una norma internacional, que es la que nos apoya con todo el tema de gestión de riesgos, identificación de activos, tiene un catálogo de controles que nos permiten definir para cada riesgo cómo puedo hacer su respectivo control y también el framework de ciberseguridad NIS, que es que nos ofrece una estructura muy útil para gobernar, identificar, proteger, detectar y responder y recuperar ante un incidente. Entonces, más allá, digamos que el mensaje de fondo no se puede proteger bien lo que no se entiende ni se prioriza, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como lo primero que debemos hacer, identificar esos activos y luego hacerles una gestión de riesgos y para eso tenemos pues diferentes normativas que nos apoyan en eso. Para gestionar ese riesgo de forma consciente, la seguridad necesita una dirección clara. Entonces, aquí, digamos que muchas organizaciones todavía ven la seguridad de la información como una responsabilidad exclusiva del área técnica y no debería ser así, del área TI. Sin embargo, las decisiones más importantes en seguridad no son técnicas, son decisiones de gobierno. Entonces, aquí es cuando empezamos a trabajar esos 5 conceptos de los que les hablé previamente, que es el gobierno. Entonces, el gobierno define qué se prioriza, cuándo se invierte, qué riesgos se acepta, qué procesos se exigen, qué terceros se controlan y cómo se responde ante incidentes. Necesitan sí o sí un liderazgo directivo. Entonces, la alta dirección no necesita saber configurar un firewall para liderar la seguridad. Lo que sí necesita es comprender ese impacto de esos riesgos en la organización, asignar responsabilidades, respaldar las políticas y promover una cultura donde proteger la información sea parte del funcionamiento normal, ¿sí? Cuando la seguridad no tiene patrocinio real desde arriba, se vuelve reactiva, se fragmenta y es muy débil. Y esta es una de las razones por las cuales un sistema de gestión de seguridad de la información puede fracasar. Si no se tiene una estrategia, pues digamos que vamos a fallar en ese cumplimiento, en esa continuidad y en esa confianza institucional, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la parte de la gobernanza, que sea un apoyo desde la alta dirección. Entonces, digamos que este sería uno de las primeras causas por las cuales puede fallar una implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Y la otra, que es la siguiente, y es el tema de las personas, de la cultura organizacional. Entonces, aquí hablamos de que la seguridad se vuelve tangible, ¿sí? Cuando está relacionada con el tema humano, con el recurso humano, ¿sí? Ninguna herramienta compensa por sí sola una cultura débil. Las personas siguen siendo uno de los factores más determinantes en la exposición de los datos con relación a la protección de la información. Una mala práctica, una contraseña reutilizada, una decisión a veces apresurada, una falta de un reporte oportuno, pueden abrir una puerta a un incidente relevante. Tengo para contarles que el 95% de las brechas de datos involucran error humano, según un estudio realizado por el State of Human Resource Report del 2025 de MICAST. Pero entonces también ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando una cultura bien trabajada convierte a las personas en esa primera línea de defensa. Cuando los colaboradores entienden por qué es tan importante la información, cómo identificar esas señales de riesgo y qué hacer ante una situación sospechosa, la organización gana muchísimo en capacidad preventiva.
Entonces aquí conviene subrayar que la cultura no se construye con una charla al año. Aquí hay que tener mensajes consistentes, un liderazgo visible, una formación contextualizada, ejercicios prácticos y reglas aplicables a la realidad del trabajo. Entonces ya hablamos de las dos mayores causas por las cuales puede fallar un sistema de gestión de seguridad de la información, y el primero es el apoyo a la alta gerencia y el segundo es por temas culturales. Entonces ya llevamos 2 de esos 5 pilares de los que hablamos inicialmente, que era la gobernanza y la cultura, ¿sí? Ahorita esa cultura debe materializarse en unos controles concretos, visibles y sostenibles. Entonces aquí es cuando pasamos a la tercera el tercer gran capítulo del que queríamos hablar hoy, es la seguridad. Entonces se vuelve ya tangible cuando ya aterrizan los controles. Entonces aquí es importante evitar los dos extremos, ¿sí? Pensar que todo se resuelve comprando tecnología o pensar que basta con tener políticas escritas. Aquí la madurez real aparece cuando los controles organizacionales y técnicos se complementan. Entonces aquí es cuando ya empezamos a entender un poco la diferencia entre qué es seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces digamos que la seguridad de la información son esos controles organizacionales y ya la ciberseguridad pasa a ser esos controles técnicos que se deben complementar, ¿sí? Entre los controles organizacionales, pues podemos mencionar los que ven aquí listados, podemos hablar de clasificación de información, que como bien vieron en el inicio de la ponencia, es uno de los mayores pilares que se deben tener en cuenta para poder identificar esos activos críticos, que es tener clasificados esos activos, la gestión de accesos, definición de roles y responsabilidades, el tema de evaluación de terceros es muy importante, gestión de incidentes, control documental y formación continua. Entre los controles técnicos hablamos de autenticaciones robustas, de segmentación, copias de seguridad, registro y monitoreo, protección de endpoints, endurecimiento de configuraciones y actualizaciones oportunas. Entonces, si ustedes ven la columna de la derecha, pueden hacer mucha relación a todo lo que han venido viendo en el simposio. Entonces aquí les han venido presentando unas soluciones enfocadas en la inteligencia artificial. Entonces eso sería la parte de los controles técnicos. ¿Cuál es el mensaje clave aquí? Es que no necesitamos empezar por lo más sofisticado. Muchas organizaciones fortalecen muchísimo su postura de seguridad cuando implementan bien controles básicos que ya conocen, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿qué nos queda de esto? Que debemos aplicar sí unos controles, podemos empezar por los más básicos, no significa a veces que tener una super infraestructura ya estemos cubiertos, ya vemos que hay que invertirle mucho al tema de cultura porque si digamos, podemos tener una infraestructura súper robusta, como ya les he dicho, pero las personas no están bien capacitadas, pues un error humano podría abrir como una brecha de seguridad, ¿cierto? Y venírsenos abajo, pues esa infraestructura segura que tenemos. Estos controles deben ampliarse más allá de la organización, porque el riesgo también entra por terceros. Esto, digamos que lo solemos minimizar, pero digamos que es uno de los controles que más deberíamos tener en cuenta cuando implementamos estos controles. Hay muchas organizaciones que pueden tener buenas prácticas internas y aún así se pueden ver expuestos por un proveedor, un aliado tecnológico o una integración con terceros, ¿sí? La seguridad ya no se limita al perímetro tradicional, también dependemos de nuestra cadena de suministro digital. Entonces, por eso es tan importante evaluar a quién entregamos la información, quién la administra, quién está administrando nuestros servicios críticos, qué niveles de acceso les estamos dando a esos terceros, qué obligaciones contractuales existen y cómo podemos verificar ese cumplimiento de esos controles. Por ejemplo, en entornos de nube, ¿sí? Deben quedar muy claros esos modelos de responsabilidades compartidas. Entonces, aquí, digamos que nosotros nos solemos fiar muchísimo y pues en la trayectoria que yo he tenido acompañando empresas en implementaciones, en auditorías, vemos muchísimo que nos fiamos de los nombres. Entonces, a veces solemos decir, no, porque es tal marca, pues entonces ya creemos que estamos súper protegidos. Y ya hemos visto que muchos ciberataques incluso han sido sobre esas grandes compañías. Entonces, digamos que hay que tener muy claro el tema de proveedores y terceros, ¿sí?
Si mañana un proveedor clave sufre un incidente, podemos preguntarnos, ¿sabemos qué información nuestra podría afectarse y cómo responderíamos? Digamos que aquí tenemos que hacernos este tipo de preguntas. Incluso con buenos controles debemos asumir que algún incidente puede ocurrir y debemos prepararnos para responder. El hecho de que nosotros empecemos a madurar nuestra seguridad de la información no significa que no nos puedan pasar cosas, ¿sí? Pero pues digamos que con estos controles y con estas buenas prácticas, lo que nosotros podemos hacer es estar preparados por si llega a sucedernos, ¿sí? Eh, aunque nadie puede asumir que evitará incidentes, ¿sí? Por eso, digamos, la madurez no se mide solo en cuanto a en cuanto a sus controles preventivos, sino qué tan rápido yo detecto, contengo, comunico, aprendo y me recupero de ese incidente, ¿sí? Un incidente mal gestionado suele escalar no solo por el hecho inicial, sino por la demora de identificarlo, ¿sí? A veces puede haber una confusión de roles, puede haber una falta de comunicación, no pueden haber procedimientos claros, documentados, no tener un plan de respuesta, responsables definidos, qué hacer si llega a pasar, ¿sí? Entonces, digamos que para eso debemos tener muy claro ese detectar, ese contener, comunicar, recuperar y aprender. En cuanto a esto, el framework NIST es muy fuerte. Debemos tener esos planes muy bien elaborados, hacer simulacros, tenerlos actualizados. Responder bien no elimina el impacto, ¿sí? No puedo decirles que el impacto puede ser grande, pero sí les puedo garantizar que reduce el daño y acelera la recuperación, ¿sí? Además, también lo más importante es que va a fortalecer esa confianza interna y externa de la organización. Responder bien nos lleva naturalmente a otra capacidad clave, que es recuperar y seguir operando, pues que es como lo más importante y que es otro de los conceptos principales que les hablé al principio. La seguridad de la información y la continuidad del negocio están profundamente conectados, ¿sí? Una organización resiliente no es la que nunca falla, ¿sí? Sino la que puede resistir, la que se adapta y se recupera manteniendo sus procesos críticos bajo control. Pero entonces, antes de eso, hay que identificar esos procesos críticos, ¿sí? Las copias de seguridad, a veces hacemos copias de seguridad, pero no revisamos las pruebas de restauración. Y he conocido ejemplos de empresas que están súper seguros con sus copias de seguridad, les ocurre un incidente de seguridad y luego van a restaurar las copias y no funciona. Entonces, digamos que hay que tener súper claros unos controles muy básicos, pero que son los que nos pueden ayudar a salir de un incidente de seguridad. Entonces, hay que identificar esos procesos prioritarios, prepararnos ante escenarios de interrupción y a tener esa resiliencia lista y operativa, ¿sí? No basta con tener respaldos, recuérdenlo por favor siempre, hay que restaurarlos, verificarlos y aprender a operar bajo presión, ¿sí? Por eso les sugiero el tema de realizar también unos simulacros, ¿sí? Proteger la información también significa asegurar esa capacidad de seguir operando cuando algo sale mal. Entonces, si la información tiene ese nivel de valor, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería entender por qué hoy, más que nunca, esa información está pues tan expuesta, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ya en este momento de la charla, entonces vamos a ir aterrizando los conceptos. Aquí les voy a proponer una ruta práctica. Esta ruta contiene 5 pasos básicos para poder llevar a esas organizaciones a esa madurez. El primero de ellos es identificar y clasificar la información crítica. Es muy importante. Segundo, evaluar esos riesgos con criterios claros. Yo no puedo estar suponiendo que debo proteger tales activos. Yo ya tengo que estar claro y tengo que llevar a evaluar esos riesgos y a gestionarlos. El tercero es fortalecer el gobierno, los roles y las políticas aplicables. Aquí es cuando la alta gerencia juega un papel vital porque es cuando requerimos de ese apoyo, de que asigne esos roles, de que esas políticas empiecen a cumplirse y sea un lineamiento desde la alta gerencia. El cuarto punto es implementar esos controles mínimos,
¿sí? Pero con disciplina, o sea, llevarlos a la acción, no simplemente dejarlos documentados, hay que llevarlos a la implementación. Y el quinto es prepararse, ¿sí? Para una recuperación y una mejora continua. Entonces, digamos que estos son los 5 pasos o es la ruta que deberían seguir para empezar a alcanzar esa madurez. Esta ruta es muy valiosa, ¿sí? Y útil para, tanto para las organizaciones que ya se encuentran maduras como para aquellas que apenas van a empezar a ordenar su postura en temas de seguridad. Entonces, avanzar en seguridad no siempre exige grandes proyectos iniciales, ¿sí? Muchas veces se exige empezar bien, empezar con foco, con liderazgo y tener constancia, ¿sí? Porque muchas veces la alta gerencia a lo mejor dice que no tiene recursos o que en ese momento, pues, digamos, no pueden empezar a ejercer un nivel de madurez muy alto porque hay proyectos que son muy costosos, pero ya con esta estrategia y con esta ruta pueden ver que se puede iniciar una ruta de manera que la organización vaya hacia la madurez sin necesidad de inicialmente de una inversión muy grande, ¿sí? Quisiera dejarles 3 reflexiones finales, ¿sí? La primera es que la seguridad de la información no debe verse como un freno a la transformación, ¿sí? Sino que se debe ver como una condición para que la transformación sea confiable y sostenible. La segunda es, si no protegemos bien la información, va a tener un costo operativo, reputacional y estratégico mucho mayor que el esfuerzo de gestionarla con método. Y la tercera es que la madurez en seguridad no se logra por acumulación de herramientas, sino por tener esa coherencia entre gobierno, personas, que es cultura, procesos y tecnología, ¿sí? Liderar la seguridad no significa que se deba conocer todo técnicamente, no. Significa hacerse las preguntas correctas, respaldar decisiones y construir pues esas capacidades duraderas, tener un equipo técnico dispuesto y muy bien capacitado para realizar y implementar los controles. La invitación es simple, ¿sí? Yo aquí quiero hacerles una invitación. No esperemos a que un incidente nos enseñe por las malas el valor real de la información, ¿sí? Empecemos por identificar lo crítico, asumir el riesgo con responsabilidad, fortalecer la cultura y construir resiliencia. Y la información no es un tema tecnológico, es un tema de decisión estratégica. Creo que, no sé, me fui muy rápido. Inge.